Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, siendo las 18 horas del 31 de octubre de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y dos procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre del actor y responsable, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que cedo el uso de la voz al señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 160 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. El procedimiento especial sancionador que pongo a su consideración refiere a la denuncia que presentó el Partido Revolucionario Institucional en contra de Luis Manuel Goldaracena Contreras y otras personas por supuestamente hacer uso de recursos públicos y la realización de actos anticipados de campaña. Con relación al primer punto, el denunciante señala que se actualiza esta infracción porque desde su punto de vista se utilizó la red de transmisión de lo que conocemos tradicionalmente como Wi-Fi, y a través de esta red, que desde su punto de vista es pública, se alcanzó una ventaja indebida en favor del denunciado, que a la postre resultó ser candidato en el pasado proceso electoral. Al respecto, quiero hacer mención que de las constancias que integran el expediente, solo se encontraron una serie de placas fotográficas en donde podemos apreciar o donde se puede apreciar unas supuestas antenas de transmisión de la red denominada Wi-Fi, que como bien saben ustedes, se transmite a través del espectro, en este caso satelital. No hay otros medios de convicción, no obstante esta situación, toda vez que se aduce o se argumenta el uso de un bien público como lo es el espectro radiofónico o eléctrico a través del que se transmite la señal de Wi-Fi, la ponencia a mi cargo en su momento consideró oportuno conocer de la autoridad competente si era cierto el uso de esta red para poder determinar el uso inadecuado del bien público. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en este caso en términos de ley es la encargada de velar por el uso adecuado del espacio y del espectro eléctrico de transmisión de Wi-Fi, nos contestó que ellos no conocían de esta red, lo que significa que no tenemos los elementos suficientes para poder determinar que se esté haciendo uso indebido de un bien público por parte de los denunciados. En ese orden de ideas, si no está acreditado que se esté haciendo uso indebido de un bien público, como es el espectro ya citado, desde mi punto de vista, y pongo a su consideración de ustedes, no puede actualizarse violación alguna al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto con independencia si el denunciado tiene o no la calidad de servidor público, que no es el caso, porque lo que se estaría denunciando es precisamente el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Por tanto, señores magistrados, con relación a este tema, es sin duda alguna la falta de elementos para acreditar la violación reclamada. Con relación a los actos anticipados, hay que ser claros que la queja en este sentido o la denuncia no es de lo más clara en el tema.
se hace referencia a la denuncia de actos anticipados, pero del escrito de queja lo que advertimos es que el denunciante menciona hechos supuestamente ocurridos el día 1 de junio. Si los actos anticipados tienen como finalidad de alguna manera sancionar conductas previas a las campañas electorales, en el caso concreto, pues no podemos actualizar esta situación, dado que el 1 de junio no es previo a la campaña, en todo caso sería posterior a las campañas electorales y con ello no se actualizaría el acto anticipado de campaña. Por si esto fuera insuficiente para declarar la inexistencia de la violación, lo cierto es que, al igual que en el anterior punto, no hay medios de convicción que demuestren la existencia de lo denunciado y que supuestamente ocurrió el 1 de junio. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que solo son placas fotográficas que por sí solas, al ser pruebas técnicas, no pueden generar la convicción sobre los hechos que se pretenden se sancionan. Por estas razones, señores magistrados, está a su consideración que en el caso concreto se tenga por no actualizada infracción alguna en contra de los denunciados. Es la cuenta. Muchas gracias. Señor magistrado, ¿tiene alguna intervención que realizar? Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En este caso del PES 160-2017, en primer término debo precisar que se denuncia el uso de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, así como rebase de tope de gastos de campaña por la presunta instalación de sendas antenas de transmisión de señal Wi-Fi en el municipio de Ligo, Veracruz, a las cuales los usuarios supuestamente se conectaban usando datos que coinciden con el nombre del candidato denunciado y se concluye con la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En el presente estudio se concluye que al tenerse por acreditado que no se trata de una red pública, en caso de existir antenas, podría tratarse de una red privada, por lo que bajo el supuesto de que se hubiesen certificado las antenas, el personal actuante del OPLE no le podría constar la procedencia de la red y menos aún que hubiese contratado el servicio particular, puesto que no proviene de un servicio público. Sin embargo, desde mi visión, no está acreditada la existencia de tales antenas. Esto es así porque si bien de auto se advierte que por acuerdo de 15 de mayo del presente año la Secretaría del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en el Ligo, Veracruz, determinó la improcedencia de la petición del quejoso respecto a certificar de manera externa los lugares denunciados, así como la forma de conectarse a la presunta red a través de una computadora o un smartphone con acceso a Internet, porque adujo una supuesta invasión a la privacidad, considero que al menos se debía certificar la existencia de tales antenas. Lo anterior implica que el OPLE fue omiso en atender la petición del quejoso, pues desde mi perspectiva tenía el deber de hacer uso de sus facultades y constituirse al exterior de los domicilios referidos por el denunciante para hacer una inspección y certificar la existencia de las antenas, así como implementar acciones para al menos intentar accesar a la presunta red denunciada. En este tenor, al estar acreditada tal omisión, desde mi óptica, considero que el expediente debió devolverse a la autoridad administrativa electoral para efectos de que certifique la existencia de las antenas y si el eventual acceso a la red a través de un usuario y contraseña que coincida con el nombre y apellido del candidato denunciado, pues las máximas de la experiencia indican que esto puede hacerse de manera externa sin necesidad de invadir privacidad alguna, haciendo constar en su caso si se trata de una red pública o privada. Máxime que se reitera que el quejoso aportó dichos domicilios en su escrito primigenio. A partir de tales diligencias, considero que podrían obtenerse mayores elementos que permitan determinar plenamente si se acredita o no el uso de las antenas con señal Wi-Fi en favor del denunciado, como lo aduce el quejoso, lo que puede ocasionar que el presente asunto adquiera un sentido diverso al que se arriba en la sentencia, en el proyecto que se propone. Por las razones expuestas, de manera respetuosa, no comparto el sentido de la sentencia, de ahí que me apartaría del criterio en su caso y de aprobarse por la mayoría, formularía un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, antes de darle la voz al ponente, quisiera manifestar que en este asunto
Desde mi óptica considero que no existen elementos de prueba con los que se pueda acreditar los actos anticipados de campaña y estas posibles vulneraciones al principio de equidad, y es por ello que, atendiendo al principio de presunción de inocencia, creo que lo procedente efectivamente es declarar la inexistencia de estas violaciones denunciadas, porque desde mi óptica de las imágenes desahogadas en el acta de audiencia no se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para este tipo de pruebas, y también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Veracruz, señaló que no tiene conocimiento de esta instalación de las antenas denunciadas por el partido actor y que tampoco tenga conocimiento de dónde se sustrae esta señal, por lo que no es posible deducir el uso de recursos públicos. Por ello yo sí acompañaría el sentido. Tiene uso de la voz, ponente en el asunto. Sí, gracias. El proyecto que pongo a su consideración es acorde a lo que he venido sosteniendo a lo largo del presente proceso electoral sobre la mínima intervención que deben de tener las autoridades en la afectación o en su caso en trastocar los derechos que al respecto puedan tener los particulares involucrados, en este caso en una situación de una supuesta infracción a la norma electoral. Desde mi punto de vista, me parece que sería demasiado riesgoso y demasiado arbitrario y abusivo de parte de las autoridades electorales el hecho de que por una simple denuncia de situaciones como las en el caso que ocupa, se tenga que estar afectando los derechos de terceros que ni siquiera forman parte de la relación jurídica procesal de un proceso como es el procedimiento especial sancionador. Sobre todo cuando existe al alcance de la autoridad la posibilidad de obtener esta información a través de las bases de datos públicas, de lo que es la información pública. Creo que para todos es conocido que con independencia de la estructura que se utilice para la transmisión de las ondas de Wi-Fi, lo cierto es que el espectro asignado, el espectro que administra el Estado, y para ser más claro, la banda 700 MHz, es un bien público que está administrado en términos de la ley, en términos, citaría los artículos correspondientes, está administrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo que el artículo 27 de la Constitución, el artículo 9, fracción quinta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, claramente establecen que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien tiene el control de todo este espectro. Y si tiene el control, sabe quién administra, quién ejecuta y quién puede, en su caso, establecer una red, aun cuando sea una red compartida como las que se han derivado producto de la reforma a telecomunicaciones. Entonces, si tenemos esa oportunidad de acudir a la información pública para determinar si se está haciendo uso indebido de recursos públicos, ¿por qué tenemos que provocar situaciones que afectan a terceros que no forman parte de la relación jurídica procesal y que nada tiene que ver con el conflicto en discusión? Por eso, desde mi punto de vista, desde el momento en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desconoce la existencia de esta red de Wi-Fi estructurada de manera a que capta la señal vía satelital, pues es innecesario generar diligencias que a ningún fin práctico nos va a llevar. Entonces, por esta razón es que sostengo el sentido del proyecto, para decir que no basta con que venga una persona a denunciar y decir que se trata de un bien público para que tenga que activarse toda la función del Estado, toda la función del Estado policía e investigar hasta las últimas consecuencias en perjuicio de derechos de terceros, en perjuicio de derechos fundamentales y en este caso en perjuicio del principio de presunción de inocencia. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Sí, gracias. Creo que la preocupación ha sido siempre compartida respecto de hasta dónde debe realizar la autoridad el despliegue de su facultad de investigación. Y también hemos convenido en que la ley y la jurisprudencia solo exigen al quejoso cumplir con su carga probatoria, esto es, que aporte los elementos mínimos de prueba
para que la facultad investigadora de la autoridad se pueda desplegar. Y aquí me parece que sí lo cumple. El denunciante aporta fotografías y los domicilios donde aduce que se colocaron estas antenas, y no solamente eso, sino que solicita que se certifique la existencia de las mismas. Y me parece que en el proyecto eso es lo que falta, establecer primero si se acredita o no la instalación de las antenas, para después poder hacer el análisis correspondiente de si se actualizan las infracciones. Como está, por eso yo aducía hace un momento que para mí lo idóneo sería devolverlo. ¿Por qué? Porque está acreditado que el OPLE dejó de acudir a los domicilios para certificar la existencia. Y esta certificación, como ha sido en otros casos, no tiene que hacerla invadiendo la privacidad de los particulares, sino constituyéndose en el domicilio puede darse cuenta que al ser una estructura física, si está ahí instalada o no. Entonces me parece que en este caso sí hay las circunstancias y la justificación a partir de los elementos mínimos que aportó el denunciante para que el OPLE pudiera haber certificado la existencia o no de estas antenas, y a partir de ahí este tribunal pudiera determinar si hay la suficiencia probatoria para establecer las infracciones, si se actualizan las infracciones denunciadas. ¿Es cuánto? Bueno, creo que han quedado muy claras las posiciones, entonces le pido por favor, señor secretario, que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. En contra, en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 160 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien anuncia la emisión de voto particular. Sí, nada más esto se aclaró, sería por mayoría de votos. Por mayoría de votos, perdón. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador se resuelve 160/2017, se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en los términos de la consideración de esta sentencia. Ahora le voy a pedir a la secretaria, licenciada Mabel López Rivera, que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 155 de este año, turnado a cargo de la ponencia del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador incoado por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, de Ricardo García Escalante, presidente municipal de dicho ayuntamiento, y otros servidores públicos, así como en contra de Fernando Molina Hernández, otrora candidato a presidente municipal de Pánuco, postulado por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la violación por parte de los servidores públicos al principio de imparcialidad al usar indebidamente recursos públicos para favorecer al candidato denunciado, así como por la difusión de propaganda gubernamental y personalizada en periodo de campaña electoral. Las que a consideración del quejoso se actualizan por la organización con recursos del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, de un evento de tipo masivo, el Día del Maestro, en la Asociación Ganadera, el 16 de mayo, la asistencia de dichos servidores públicos al mismo y la difusión de este en Facebook y en un diario regional. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. En efecto, de las pruebas que obran en el sumario, solo se logra demostrar que el evento denunciado se llevó a cabo con la asistencia de integrantes del Cabildo de Pánuco, Veracruz, en este caso del presidente municipal y de 4 regidores, emitiendo el primero de ellos un discurso. No obstante, las pruebas que obran en el sumario no se advierte que se trate de un evento proselitista o que al mismo haya asistido el candidato denunciado, ni que se haya realizado propaganda político-electoral a su favor o de los partidos que lo postularon, ni de ninguna otra opción política. Es decir,
Las pruebas del sumario no revelan ningún acto por parte de las autoridades denunciadas para posicionar explícita o implícitamente a Fernando Molina Hernández, en su momento candidato a la presidencia municipal de Pánuco, por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integradas por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, o de cualquier otro contendiente. Asimismo, si bien se acredita que el presidente municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, emitió en tal evento un discurso donde hace alusión a la administración que encabeza, en ningún momento hace de forma alguna posicionamiento del candidato y de la coalición denunciada o de la corriente política del cual deriva el presidente municipal. Consecuentemente, si en el procedimiento que nos ocupa no se advierte que las autoridades que acudieron e intervinieron en el evento denunciado no generaron ningún impacto en el terreno electoral, en este caso en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, no se debe tener por actualizada la violación a los principios de imparcialidad y equidad protegidos en el artículo 134 de la Constitución Federal. Pues si bien el quejoso refiere que la asistencia y participación de servidores públicos transgrede los citados principios, en virtud de que el Consejo General del OPLEC, en el acuerdo OPLE-CG 120-2017, estableció que las autoridades estatales y municipales debían abstenerse de realizar directa o indirectamente actos masivos o celebraciones del Día de las Madres o del Día del Maestro en épocas de campañas electorales o asistir de dichos festejos en días laborales, dicho acuerdo a consideración de este órgano jurisdiccional no puede ser visto como un catálogo de conductas típicas, en atención a que la obligación fijada no está prevista como garante de dichos principios previstos en la Constitución o en la ley. Por otro lado, si bien se encuentra acreditada la publicación del evento denunciado en el Facebook y en Semanario Guardián de Pánuco y la región, de autos no se acredita que efectivamente el Facebook donde se publicó dicho mensaje sea administrado por el Ayuntamiento de Pánuco o pertenezca al mismo, o que la nota del semanario El Guardián de Pánuco haya sido mandada a insertar por el mismo o por alguna tercera persona para su difusión. Por ende, no se puede actualizar las conductas de difusión de propaganda gubernamental o personalizada en contra de las autoridades denunciadas. Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente, este órgano jurisdiccional advierte inactividad por parte de la autoridad instructora, en virtud de que en ciertos lapsos no realizó trámite o diligencia alguna tendiente a la prosecución del debido procedimiento, inutilizando plazos que pudieron trascender en el objetivo del sumario y en la expeditez que caracteriza este tipo de procedimientos. En ese sentido, se estima pertinente dar vista a la Contraloría General del OPLEC para que en el ámbito de sus competencias determine si con ese actuar por parte de la autoridad instructora se actualiza alguna transgresión que pudiera derivar en alguna responsabilidad de algún servidor público del OPLE y determine lo que a su derecho corresponda. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Se encuentra a consideración de los magistrados el proyecto, por si tienen alguna intervención que realizar. Adelante, señor magistrado, tiene uso de la voz. Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, comparto el sentido de la resolución que está siendo puesta a consideración de este tribunal, del P-155. Sin embargo, quisiera poner sobre la mesa de discusión la posibilidad de cambiar una consideración que viene en el proyecto por el precedente que pueda generar. En la página 21 del proyecto se establece que no es posible sancionar al ayuntamiento o a los servidores públicos por la sola asistencia o intervención en el evento que se acreditó, toda vez que no se trata de una obligación derivada de la Constitución o la ley. Entiendo el principio de tipicidad en el caso de infracciones, sin embargo, creo que sería un indebido precedente que en este caso se estableciera que por provenir de un acuerdo del Consejo General del OPLE no es posible sancionar a un sujeto en particular.
creo que le estaríamos restando bastante autoridad a una autoridad administrativa que entre otras funciones está precisamente vigilar que el proceso se desarrolle en los términos de ley y que muchas veces su actuar se manifiesta a través de los reglamentos. Entonces, decir que como no es una obligación que derive de la Constitución o de la ley y que por tanto al provenir de un reglamento no es susceptible de sancionarse, me genera bastante complicación para aceptarlo. En caso de que no se acepte esta sugerencia, pues entonces me quedaría con la posibilidad de pronunciar un voto concurrente. Muchas gracias. Señor magistrado, ¿se hace alguna intervención? Adelante. Sí, muchas gracias, señores magistrados. En la propuesta lo que se realiza es justamente la precisión de que no obstante que sí se acreditan la asistencia de los servidores públicos denunciados al evento del 16 de mayo, lo que no se acredita es la violación justamente al principio de equidad ni al 134 constitucional o bien tampoco a la imparcialidad que están obligados los servidores públicos, porque como ya se ha sostenido en otros asuntos de la Sala Superior, específicamente el recurso de apelación SubRap 232-2017 y acumulados y el SubRap 87-2015, los acuerdos de las autoridades administrativas no pueden ser vistos como un catálogo de conductas punitivas, es decir, solamente el legislador puede establecer cuáles son y las infracciones, en este caso, sancionables a través del procedimiento especial sancionador. De forma que, aun cuando en el proyecto nos hacemos cargo del agravio o de la denuncia que está haciendo el quejoso sobre este aspecto de que se asistió y está demostrada la asistencia a un evento que ellos aducen que es masivo, aunque esto tampoco se alcanza a demostrar con las constancias que obran en autos, estimo que en este caso no podríamos, argumentando o bajo el amparo del artículo 134 de la Constitución Federal, sancionar esta conducta, puesto que el mismo dispositivo constitucional en su párrafo 9 establece que son las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación las cuales garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en el párrafo 7º y 8º, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. En este sentido, la propuesta y en la que yo insistiría es que no puede sancionarse al Ayuntamiento de Pánuco o a los servidores públicos denunciados por la mera asistencia o intervención en el evento que se acreditó, toda vez que no se trata de una obligación derivada de la Constitución a la ley. Insisto, sin que esto tampoco signifique desconocer la facultad reglamentaria del OPLE, pero sí también hacer énfasis en que hay límites de esa facultad reglamentaria, como ya lo hemos sostenido en otros muchos asuntos, y que en este caso también lo que se está atendiendo es esta queja específica en aras del principio de exhaustividad para dar respuesta al quejoso sobre este planteamiento. Y la conclusión es que no puede establecerse una sanción a partir de una infracción que no está prevista, insisto, porque el mismo artículo 134 establece que solo las leyes, en este caso la estatal, podría establecer cuál es ese régimen de sanciones. Por estas razones, señores magistrados, es el sentido de la propuesta. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, un asunto interesante en el que del análisis del expediente, desde mi punto de vista no se advierte ninguna vulneración a la normativa electoral, como bien lo expone el ponente, porque si bien se acredita la presencia del presidente municipal y de algunos regidores denunciados al evento celebrado el 16 de mayo en este salón de la Asociación Ganadera de Pánuco, que se llevó a cabo el día de la celebración del maestro, no se advierte que se haya tratado de un evento con carácter proselitista, ni que hubiera sido encaminado
a la promoción de algún partido o candidato o incluso alguna promoción de la persona del servidor público, ni tampoco se advierte propaganda del ayuntamiento. Y si bien es verdad el acuerdo 120, diagonal 2017 del OPLE establece ciertas restricciones, lo cierto es que dicha limitante no se encuentra establecida en un catálogo punitivo y los órganos administrativos se ven impedidos para establecer hipótesis normativas, cuestión que considero que es atribución de la legislatura y dichas circunstancias ya lo ha establecido la Sala Superior en diversos precedentes. Por lo tanto, creo que dicho acuerdo no puede ser vinculante para este tribunal al momento de realizar sus resoluciones y es por eso que yo estaría a favor del proyecto. Entonces, si no hay mayor comentario que hacer, le pediría al señor secretario que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido de la resolución y tomando en consideración que están siendo aprobadas todas y cada una de las consideraciones del proyecto, presentaría un voto concurrente. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, secretario. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la propuesta. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 155 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente anunciado por el magistrado Javier Hernández Hernández. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 155, diagonal 2017, se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se ordena dar vista a la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz por las consideraciones ya expuestas. Ahora le voy a pedir al secretario licenciado Jezreel Oseas Arenas Camarillo que dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 352 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 352 interpuesto por José Alberto Rosario Pérez Solís, otrora candidato a regidor primero propietario del PAN en Cuitláhuac, Veracruz, en contra del acuerdo del Consejo General del OPLE CG 219-2017, por el que determinó declarar improcedente su solicitud de renuncia a dicho cargo. En el presente asunto, el actor en esencia se duele del indebido actuar del Consejo General del OPLE, ya que el día 11 de mayo presentó su renuncia al cargo mencionado ante el PAN, instituto político que a su vez el 12 de los mismos presentó la solicitud de sustitución de la fórmula de candidatos a regidor primero de dicho municipio. Sin embargo, a su decir, la responsable no le dio el trámite correcto a dicha solicitud al inobservar el procedimiento previsto para ello. En el proyecto se propone declarar el agravio fundado, pero a la postre inoperante por las siguientes consideraciones. De auto se advierte que la responsable efectivamente no dio el trámite correcto a la solicitud que nos ocupa, pues se comprueba que desde el 12 de mayo, fecha en que el PAN presentó la solicitud de sustitución, al 31 de julio, no efectuó diligencia alguna a su renuncia, aduciendo que la documentación presentada por el partido fue exhibida en copia simple y por lo tanto no tenía la certeza de la autenticidad de la renuncia presentada por el actor. No obstante lo anterior, esta ponencia considera que ello no es motivo suficiente para no haber dado el trámite a la documentación presentada, que establece en específico el artículo 144 del reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular del OPLE, ya que, como se puede apreciar de dicho artículo, en caso de que el interesado en renunciar no comparezca a presentar directamente su escrito de renuncia, se le requerirá para presentarse ante el personal competente dentro de 48 horas a ratificar su renuncia con la finalidad de tener plena certeza de la misma. Con lo anterior, queda de manifiesto que la responsable no actuó en apego a la hipótesis normativa antecitada, al no realizar ninguna prevención o requerimiento al actor o al instituto político para que el promovente ratificara su renuncia. De ahí que le asiste la razón al actor y se propone declarar fundado por una parte el agravio. No obstante lo anterior, aun cuando se considera por una parte fundado dicho agravio, a la postre resulta inoperante, pues el promovente solicita la revocación del acuerdo impugnado y que le sea aceptada su renuncia al cargo de candidato a regidor primero del PAN en Cuitláhuac, Veracruz, acuerdo que corresponde a la etapa de preparación de la elección, la cual concluyó con el inicio de la jornada electoral. Por tanto, la circunstancia actualiza la imposibilidad material de la reparación solicitada por el actor, pues estamos ante la presencia de un acto consumado de modo irreparable, esto es, ya no es posible restituirlo al estado en que se encontraba antes de la violación alegada, pues aun cuando le asistiera la razón al promovente, no se podrían retroaer sus efectos, ya que de razonar lo contrario implicaría vulnerar los principios de certeza y definitividad que rigen en materia electoral.
Además de que después de una cadena impugnativa de la designación de regidores para el Estado de Veracruz, el Consejo General del OPLE, el 26 de los corrientes, emitió el acuerdo OPLEP CG 220-2017, mediante el cual se realizó la designación de regidurías, observando en el mismo que el hoy actor no fue designado para dicho cargo en el multicitado ayuntamiento, ello sin prejuzgar sobre la validez de las designaciones ahí realizadas. De ahí que si la pretensión del actor era no ostentar el cargo de candidato a regidor para que en un momento dado estar en posibilidad de integrar el ayuntamiento de Cuitláhuac, Veracruz, a ningún fin práctico llevaría a revocar el acuerdo impugnado, pues como ya se dijo en observancia al principio de definitividad y al no haber sido designado como regidor, dicho acuerdo no le genera perjuicio alguno. En consecuencia, se propone declarar el agravio fundado, pero a la postre inoperante, y por ende confirmar el acuerdo impugnado. Señores magistrados, se pone en su consideración el proyecto por si tienen alguna intervención que realizar. Entonces le voy a pedir al secretario que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 352 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 352/2017 se resuelve, único, se confirma el acuerdo impugnado de conformidad con lo razonado en esta sentencia. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 18 horas con 37 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.